Aunque no haya sido tu propósito, en alguna época de tu vida has caído en la microgestión. Hay tareas que de una u otra manera requieren de toda tu atención en cada paso y en cada pequeño detalle. Desafortunadamente, sin importar cuál es tu labor profesional, si la microgestión se extiende más de lo necesario, reducirá tu productividad, disminuirá las posibilidades de crecimiento y finalmente te limitará para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Te invito para que observemos el porqué de la microgestión y cómo podemos evitar mantenernos en ella más del tiempo que es necesario. En general, la microgestión se define como ese control excesivo que estás prestando a ciertas cosas o esa atención extrema en todos aquellos pequeños detalles o pasos de lo que estás realizando. Ya sea que este control sea sobre una persona o en una situación, si se centra en examinar cada detalle de forma exhaustiva y obsesiva, créemelo, se afectará el desempeño y más aún la productividad. ¿Sabes? Uno de los cuadros que tengo aquí en mi oficina dice que la diferencia entre el fracaso y el éxito es ese punto medio entre hacer algo casi bien o hacerlo exactamente bien. ¿Sabes? Cada vez que yo leo esta frase, viene a mi mente lo trabajoso que a veces es el delegar las tareas a otros cuando creemos que solo nosotros mismos las podemos hacer bien. Y precisamente este fue uno de los retos que yo tuve hace algunos años, cuando comencé a establecer grupos de líderes de servicio aquí en el estado de la Florida. Nuestro objetivo era proporcionar una estrategia, el material que fuera adecuado y el entrenamiento para crear o mejorar tanto los ministerios de niños como de jóvenes en las diferentes iglesias alrededor del estado de la Florida. Y durante los primeros meses yo recuerdo que yo cubría absolutamente todos los pasos del proceso, incluyendo el entrenamiento. Pero luego, a medida que comenzó a crecer el grupo de voluntarios y que comenzamos a entrenarlos, yo fui delegando las diferentes tareas de este proceso. Y finalmente pudimos trabajar en equipo y yo no tenía que estar presente en todos los pasos que se tenían que hacer. Pero pensemos, ¿qué es lo que realmente nos lleva a la microgestión? Veamos las causas principales de esto que puede convertirse en un problema para tu productividad. Y veamos también de qué manera podemos evitarlo. Mira, la primera que yo creo que la más importante es esta duda que tienen las personas cuando los nuevos miembros del equipo comienzan a trabajar o cuando hay nuevos líderes en la organización. Es una tendencia natural porque es cierto, estas personas, es un hecho de que no tienen el entrenamiento o quizás no están con la experiencia o quizás no sabemos cuál es su carácter o cuál es su verdadera actitud y definitivamente es necesario que estén bajo una dirección. Entonces, es natural que suceda esto al comienzo, pero no que nos mantengamos en ella. La solución a este proceso es bien sencillo. Lo que hay que hacer es proveer el entrenamiento adecuado y tratar de desarrollar más bien una relación como de mentoría y como de coaching con estas nuevas personas para apoyarlos solo cuando ellos lo necesitan. Y así gradualmente esta nueva persona o este nuevo miembro del equipo o esta nueva persona que tú contratas en tu empresa o en tu organización, poco a poco va necesitando menos de tu supervisión y va a sentir que tiene espacio para crecer y también que puede traer nuevas ideas para mejorar la innovación o mejorar los procesos o los sistemas que tú estés haciendo o llevando a cabo. Otro punto que siempre lleva a la microgestión son las crisis. Es común que en tiempos de dificultades, en tiempos en que hay mucha incertidumbre, se intensifique, ¿verdad? A través de estos procesos específicos de revisión y de inspección. En una crisis, regularmente es vital establecer los posibles desperdicios, quizás los errores o los malos entendidos que se
hayan suscitado precisamente cuando se delegan funciones, y muchas veces es importante hacer una auditoría o una revisión minuciosa de lo que está pasando para poder implementar otras estrategias para poder mejorar. Es algo que muchos hemos enfrentado, no solo como empresarios, sino también en nuestra vida personal. Hay momentos de crisis y tenemos que sentarnos a evaluar detalladamente qué es lo que está sucediendo, por qué hay esta crisis, y tenemos que buscar una mejor solución. O simple y sencillamente es una crisis que está fuera de nuestro control, que nada podemos hacer para evitarla, y lo que debemos hacer es comenzar a revisar de qué manera pudiera yo sobrevivir, sobrepasar la crisis, de qué manera puedo yo, digamos, en muchas empresas recortar los costos y aún mantener la productividad. Así que estas revisiones minuciosas se presentan en las empresas, pero no deben ser solo en momentos de crisis, porque eso es lo que hace que la gente se sienta muy incómoda, que en un momento de una crisis comiencen estas como revisiones exhaustivas, microgestiones, deberían ser constantes y periódicamente desarrolladas en la empresa. Y con constantes no me refiero todo el tiempo, sino auditar una empresa, revisar nuestros proyectos, hacer evaluaciones, debe ser algo que se haga periódicamente, mensualmente, cada 3 meses, en periodos de tiempo para que se convierta en parte de la cultura de nuestra productividad y de nuestras empresas o de nuestras organizaciones o de nuestros equipos de trabajo. Debe haber una revisión. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos y tiene que ser parte de nuestra cultura para que no se convierta en esa microgestión. Otro punto y otro que trae la microgestión es cuando los proyectos que estamos realizando no tienen los resultados que esperábamos. Y entonces, si hay fracaso o si hay dudas o si se está extendiendo demasiado el tiempo en algo, pueda que algo esté sucediendo y necesitamos entrar a revisar y a entender qué es lo que está sucediendo de una manera detallada. Así que una de las primeras áreas que siempre se revisa es la delegación de las funciones. ¿Qué fue lo que dijimos que había que hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿De qué manera se está implementando? Así que yo pienso que la solución para esto es que en cada proyecto en que tú seas partícipe o que tu equipo esté llevando a cabo, es necesario que haya mucha claridad en qué es lo que se va a hacer, cuál es el objetivo que vamos a lograr, cómo nos vamos a distribuir las tareas y tener muy definido cuáles son las limitaciones que estas tareas tienen para que no se dupliquen las tareas o para que no de pronto se estén olvidando tareas que son importantes. Y de esta manera el equipo comienza a trabajar de una manera práctica y periódicamente se hacen revisiones, pero no es necesaria la supervisión continua. La mayoría de proyectos a los que yo pertenezco tenemos una reunión al comienzo es semanal, después de un tiempo ya de pronto es quincenal, o en algunos proyectos que son un poco más a largo plazo hacemos reuniones mensuales, pero tenemos muy claro cuál es la función de cada miembro del equipo y muy claro qué es lo que debemos lograr con el tiempo específico y con los detalles suficientes para que cada persona pues tenga una alta productividad. Otra de las causas de esta microgestión que de pronto no es muy agradable y que es la que la mayoría de las personas conocen cuando hablan de microgestión es la inseguridad personal. Cuando hay inseguridad personal, en este caso, entendamos de que la microgestión es más un proceso interno de las personas o de los líderes o de los supervisores que un proceso externo. Es algo que la persona debe controlar. Ahora, esto tenemos que entender que hay diferentes cosas que se relacionan a esto. Lo primero es que puede ser parte de los rasgos de la personalidad. Puede también ocurrir porque algunas personas tienen conflictos cuando se trata de transferir el poder o de manejar el poder en frente a otras personas. Hay diferentes motivos por los cuales las personas son inseguras. Y la solución pareciera ser muy sencilla, pero en verdad no lo es. Si las personas sufren de esa inseguridad y tienen ese gran deseo de estar controlándolo todo o de estar cayendo en lo que llamamos la microgestión, aquí la solución es
enfrentar el crecimiento personal y profesional. La persona tiene que estar enfrente al crecimiento que le permita mejorar su capacidad de liderazgo. Porque quien sabe mejorar su capacidad de liderazgo y crece a través de esta capacidad, lidera a los miembros de ese equipo. No está constantemente supervisándolos, los está liderando, y cuando se lidera a otros, se les da seguridad, se les da confianza, se elogia sus éxitos, se delega las tareas, pero otorgándoles poder a la misma vez que responsabilidad. Y esto también ocasiona crecimiento en otras personas. Así que una de las mejores herramientas para superar la microgestión es liderar. Liderando evitamos este terrible problema que evita que muchos sean productivos. Ahora, otro de los elementos que quizás mencioné anteriormente, pero que hay que mirar más en detalle, es que las personas no saben delegar. O sea, hay que entender lo que realmente significa delegar a otros y cómo se debe hacer, porque esto de delegar es muy importante, es uno de los fundamentos del trabajo en equipo. Si no delegamos correctamente, pues realmente no existe el trabajo de equipo. Ahora, una de las herramientas fundamentales que se deben utilizar para poder delegar correctamente es el entender las personalidades. No solo tu personalidad, sino también entender la personalidad de los otros, porque de esta manera vas a poder observar cada miembro del equipo de una manera diferente, tener una mejor perspectiva, entender cuáles son sus fortalezas y no cuáles son sus debilidades, y basado en sus fortalezas, apoyarlos, delegarles y así poder maximizar su potencial. Si no has hecho un test de personalidades últimamente, o si nunca lo has hecho, y más aún, estar en compañía de un coach ejecutivo que te ayude a entenderlo, te invito a que visites la Academia de Leading Force para que puedas hacer el test de personalidad. Y más aún, podamos tener una conversación acerca de este test de personalidad que nosotros ofrecemos con el plan que te ofrecemos, y de esta manera no solo puedas aprender a entender las personalidades, sino que comiences a comprender más a fondo cuál es tu estilo de trabajo, tu estilo de comunicación, el estilo con que te relacionas con las personas y qué debes hacer o qué puedes hacer para mejorar las relaciones con los demás. Muy importante. Entonces, en esa experiencia que tú tienes, que has tenido hasta el día de hoy, ¿qué otros motivos te han llevado a practicar la microgestión? ¿Qué cosas te han llevado a tener ese deseo de querer controlar las cosas minuciosamente y de pronto tener una serie de situaciones que no te han permitido avanzar, que muchas veces son las que nos están estancando y no nos hemos dado cuenta? Estamos en la microgestión. Así que, como puedes observar, hay momentos en los cuales es muy importante detenernos, revisar y evaluar minuciosamente cada gestión para que maximicemos los recursos para poder extender nuestro potencial y el potencial de todos aquellos que nos rodean. Sin embargo, si la microgestión está basada en tu inseguridad personal, en la falta de entendimiento para delegar, se convierte, o si se extiende por demasiados periodos de tiempo y es demasiado constante, se convierte en una actividad excesiva, descontrolada, que tiene muchas consecuencias negativas, y pudiera mencionarte muchísimas de ellas. Pero la más importante es que te va a evitar la productividad, sin mencionar la pérdida de innovación, la confianza de las otras personas, el poder de motivar a otras personas y ayudarlos a crecer y hacer más para el equipo y para la organización. Así que es realmente una situación que puede llegar a ser muy negativa en un equipo y en una organización. A nivel personal, igualmente, la microgestión te lleva a una gran cantidad de pérdida de recursos, porque ella se convierte en la base de tus excusas diarias. Comienzas a enfocarte en unos detalles que realmente no requieren de tu enfoque, y esto se convierte en una serie de excusas que realmente no te permiten avanzar y te mantienen estancado. Más aún, al final, esto se convierte en una inhabilidad para alcanzar tus metas
Así que no permitas que la microgestión disminuya tu capacidad de lograr las metas, de avanzar en lo que tú deseas avanzar y lograr los planes que tengas en tu vida. Si necesitas apoyo, hablemos, que nosotros como coaches ejecutivos podemos ayudarte a lograr un alto nivel de productividad. Y como siempre, te invito a que sigas nuestros videos para continuar la discusión sobre estos temas tan interesantes que no solo están impactando nuestro liderazgo, sino como muchas veces te lo he repetido hoy, están disminuyendo nuestra productividad. En estos videos tú vas a encontrar preguntas de coaching que te van a ayudar a tener momentos de reflexión. Es lo que deseamos, que tengas esos momentos de reflexión para que tu crecimiento personal y profesional continúe. Igualmente, hay sugerencias que te hacemos para facilitar la toma de decisiones. Nuestro deseo es agregar valor a tu liderazgo y poder ayudarte para que aumentes esa capacidad de producir, tengas mucha más claridad en el próximo paso y de esa manera mejores resultados y, por supuesto, mayores niveles de logros. Así que, si te ha gustado esta información, dale un me gusta. No dudes en compartirlo con otras personas para que también se beneficien. Si deseas dejar preguntas o agregar comentarios, estaremos dichosos de responderlos. Igualmente, visita nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hazle clic a esa campanita para que la próxima vez que haya un video recibas la notificación y no te pierdas ninguno de los videos que compartimos en Leading Force. Y entre tanto nos volvemos a reunir. Quiero que reflexiones esta semana si estás realmente practicando la microgestión y si es así, ¿cómo puedes salir de ella? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Y de qué manera puedes evitar bajar la productividad? Nos vemos pronto.